Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo. Estás en el canal correcto, Expresión Total TV. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Conducen Angélica Cabrera Herrera y Alejandro Pozo Estrada, por Expresión Total, Televisión Digital. Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo podcast en esta tarde de Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Yo soy Alejandro Pozo y me da muchísimo gusto compartir este espacio con Angélica Cabrera. ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien, Alex. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos sintonicen y el día que nos sintonicen. Gracias, Alex, por la presentación. Bien, buenas tardes a todo el público. Y pues hoy tenemos, como siempre, una invitada muy especial. Ella es nueva en este espacio y pues pinta todo para que este sea un programa muy interesante, así que a todos los que nos están viendo, manden sus preguntas. Ella es la ingeniera Lisette Pérez, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Buenas tardes, Liz. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por participar en este podcast. Esta es tu primera vez en este programa, no obstante, para Vapeo Informado ya eres conocida, has participado con nosotros en algunos eventos como el Congreso Multiperfil y bueno, en algunas otras actividades. Y la verdad es que nos da muchísimo gusto tenerte, recibirte aquí en este programa porque sabemos que tienes aportaciones muy, muy importantes para el público que nos sintoniza. Y entonces, bueno, como todo el público ya conoce cuál es la mecánica de este espacio, para los nuevos invitados, pasaremos a la primera pregunta y te pedimos, Liz, que nos digas quién es Lisette Pérez. Bueno, pues, ¿quién soy yo? Bueno, mucha gente, yo creo que ya de este gremio me conoce. Sin embargo, bueno, me presento. Soy ingeniero químico industrial, soy especialista en tratamiento de aguas, tengo una maestría en ingeniería ambiental y bueno, soy CEO de la empresa Capacitación Dalet Industrial, en donde pues bueno, ya llevo trabajando alrededor de 15 años de manera independiente, con múltiples clientes que pues bueno, múltiples cuestiones de investigación científica también, investigación científica y medioambiental. Y bueno, ¿quién soy más? Soy mamá de dos adolescentes, bueno, de una adulta menor y de un adolescente. Y bueno, pues soy una mujer apasionada, soy una mujer entregada a su trabajo. Me gusta siempre estar estudiando algo, soy muy inquieta en ese sentido. Entonces, pues bueno, yo creo que esa personalidad conjunta a este tipo de investigaciones que desarrollo. Y en este campo en el que te desarrollas profesionalmente, ¿cómo fue que te involucraste con el tema del vapeo? Ok. Como les vuelvo a comentar, soy ingeniero químico industrial y uno de mis clientes hace algunos años, en el 2016-17 para ser específicos, me hizo una petición para hacerle un análisis a sus productos terminados, que bueno, eran líquidos para vapeo o son líquidos para vapeo. Sin embargo, obviamente yo como pues no familiarizada con ese tema, le comenté, sí se puede hacer. O sea, yo en mi mente de química dije, pues lo hago con una cromatografía, hago investigación un poquito, pero sí se puede hacer. Entonces le comento yo al cliente, sí lo podemos hacer, lo puedo hacer por estas técnicas, por técnica de cromatografía de gases principalmente. Le digo, y vamos viendo qué va saliendo, pero sí puedo hacerlo, porque pues obviamente tengo la expertise o la habilidad técnica por parte de mi carrera profesional de hacerlo. Entonces, pues fue de lleno por eso que me metí al laboratorio a empezar a hacer como mis pininos en estos temas. De acuerdo. Oye, y bueno, ¿tú conocías sobre el vapeo? O sea, cuando se acercan a ti a pedirte esta información, ¿tú conocías el vapeo? ¿O de qué forma tuviste
acercamiento o mayor información al respecto? No, yo no conocía, o sea, había visto como que empezaban estas, como que las plumas, ¿no? Que se fumaban las plumas. O en ese entonces yo decía, bueno, pues ¿qué se fuman ahí, no? Como unos dispositivos como de USB también veía, ¿no? Entonces, pues yo no tenía como mucha conciencia porque pues al final no me había como llamado la atención el tema. Entonces, cuando mi cliente me pide que empecemos pues con esta investigación, obviamente me empiezo a informar más y pues bueno, como que en tu universo empiezan a aparecer de repente, ¿no? Todas esas cosas que estás investigando. Sí. Entonces, alrededor de eso, pues ya empecé como a poner más atención en dispositivos que traían los jóvenes, los adultos también, y pues a preguntar que para qué era, ¿no? Pero bueno, ya después de que me puse a investigar para qué eran, pues ya me di cuenta que eran dispositivos electrónicos que traían dentro una sustancia líquida para vapear, ¿no? Y sobre ese estudio que hiciste sobre estos vapeadores, ¿cuál fue el proceso? ¿Qué estudio, cuál fue el análisis específico que les realizaste? ¿En qué consistió? Y tengo entendido que pues es un estudio, pues, único, ¿no? En México, ¿cuál es la relevancia que tuvo en México? Sí, bueno, esto de que es único nos enteramos hace unos años, o sea, no fue como que lo voy a hacer porque no hay en México, sino que más bien cuando ya lo teníamos elaborado, nos dimos cuenta, mis clientes y yo, que era pues un estudio completamente nuevo en México, que no había otro tipo de estudio similar. Y pues bueno, yo creo que por esa misma razón después vimos que tenía muchísima relevancia y tiene muchísima relevancia, muchísima importancia en el gremio porque, pues bueno, todos sabemos ahorita, ¿no? La problemática que atraviesa precisamente este sector. Y bueno, ¿qué fue lo que hice yo? Tomando como muestra el primer análisis que yo hice con mi cliente, hicimos un análisis de qué más podíamos hacer. O sea, empecé yo a hacer una cromatografía de gases masas, precisamente con detección de flama de infrarrojo. Esos son métodos de detección en el laboratorio para poder nosotros analizar qué es lo que trae realmente es esta sustancia. Es decir, como que la deshicimos, la deshice en vapor para poder ver qué eran los componentes del vapor. ¿Qué se hizo? Pues bueno, se los voy a platicar lo más humanamente posible. Lo que fue, me llevé unas muestras al laboratorio de líquido puro, de los líquidos puros, porque analicé varios líquidos, no nada más uno, en donde los llevé a una extracción como una extracción en absorción de diclorometano metanol con ciertas concentraciones y los llevé como a vaporizarse precisamente dentro del mismo vaporizador para nosotros poder obtener todo ese vapor, obviamente ya lavado dentro de estos, son como coadyuvantes que nos ayudan, estos disolventes que nos ayudan a lavar el vapor. Entonces este vapor después lo recolectamos dentro de unos viales, los cuales pues llevamos a secado y nuevamente llevamos a diluir para poder reconcentrar esa muestra. Después lo pasamos a un vial en donde por medio de agitación magnética y obviamente cierto punto de ebullición con fuego, lo llevamos a su quiebre, a un flasheo de líquido a vapor, y entonces ese vapor que se generó dentro del vial fue lo que nosotros decidimos sacar se saca en una jeringa, que es una jeringa capilar, que se inyecta directamente al espectrofotómetro. ¿Cómo funciona el espectrofotómetro? El espectrofotómetro, tú le inyectas esta sustancia que ya está en gas o en vapor, y entonces por medio de tiempos de retención de los pesos moleculares de las sustancias que van incluidas dentro de este vapor, nos van sacando gráficas. Entonces estas gráficas nos van dando picos, y esos picos cromatográficos, así los llamamos, es en donde salen las sustancias que trae
la sustancia analizada o el componente, en este caso la mezcla analizada, ¿no? Por eso siempre les he dicho que la ciencia es incorruptible, porque este espectrofotómetro obviamente trae una biblioteca cargada de todos los químicos que existen en el mundo. Obviamente todo esto sí está regulado, se llama biblioteca NIST, y así funciona, o sea, va detectando por peso molecular cada sustancia y pues la va representando por un pico en la computadora. Entonces, precisamente por eso digo que es completamente, pues es incorruptible un espectrofotómetro. No puedes decirle, ¿sabes qué? Quita esto, pon esto, nada, ¿no? Entonces, tengo una situación aquí como, voy a quitar mi micrófono un momento. Sí, pues lo que nos explicaba más o menos la ingeniera química Lisette, Angélica, es que en el laboratorio hacen como el ambiente, como el proceso, ¿no? Del vapeo, lo que hace el vapeador con esos líquidos, lo reproducen para que sea como lo más igual posible a lo que hacen estos dispositivos para de ahí poder estudiar qué químicos tienen las emisiones de vapor, ¿no? Exacto, determinar el contenido, que es para allá hacia donde yo iba, porque es súper importante determinar, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones la pregunta específica que le quería hacer es, ¿encontraron, no, realmente sustancias dañinas de las que se han estado promoviendo, pues, desde que sabemos, se conoce este tema del EVALI, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, básicamente, ese sería un buen principio para determinar si ese estudio fue efectivo, ¿no? Porque ya nos había comentado que un estudio similar aquí en México hasta ese momento no existía, ¿no? Entonces, Liz, sé que, tuvo problemas de conexión. Pero mientras podemos mandar saludos, nos mandan saludos, por ejemplo, Juan Manuel Tinajero López, Carlos, Charlie, ¿cómo estás? Nos manda saludos desde el histórico Teoloyucan, Estado de México, nos dice que muy interesante la plática, muchas gracias por sintonizarnos y comentarnos. Y también por aquí hay una pregunta que le hacen a la ingeniera química, ¿qué hay de cierto de que los vapeadores cristalizan los pulmones? Entonces, bueno, ahorita le haremos... Uy, temazo, porque eso hemos hablado en muchos programas, pero por supuesto que viniendo de la experta, será también importante la respuesta. Y Alex, si te parece bien, producción, si les parece bien, para poder retomar la comunicación con la invitada, podríamos enviar a un corte comercial y regresar. Embotellada de origen en Fenivay, Canadá, provista de los deshielos naturales del glacial Shine Glacier, es filtrada por la naturaleza, derritiéndose a través del río Roswell, haciéndola muy pura y fresca en su estado natural. El nivel de pureza de Icefield es tal que no requiere procesos que alteren su estado original, con calcio para huesos más fuertes y magnesio para mantener un mejor sistema inmune. Icefield, el agua más pura del mundo.
Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Conducen Angélica Cabrera Herrera y Alejandro Pozo Estrada. Por Expresión Total, Televisión Digital. Bueno, estamos aquí de regreso comentando un poco de este contexto y es que ¿cuántas veces no hemos escuchado, Angélica, que nos dicen es que los vapeadores tienen sustancias químicas que hacen más daño o igual de daño que el cigarro, ¿no? Incluso hemos recibido en nuestras redes sociales recientemente comentarios de gente que dice, pues es que es igual que el cigarro, es mejor fumar, ¿no? Y pues les dices, pero ¿qué exactamente qué sustancias químicas son las que dices o te han dicho que hacen daño, ¿no? Cuando ya se han hecho estos estudios, tanto a nivel internacional como en México, con la ingeniera química Lizeth Pérez, donde pues podemos ver que para empezar, pues hay una quimicofobia, ¿no? Como lo dice el doctor donde escuchamos la palabra químico y ya nos espantamos y creemos que es algo malo, cuando pues todos estamos hechos de sustancias químicas, ¿no? El agua pues es H2O, ¿no? El aire es oxígeno. Combinaciones, sí. Sí, correcto. Sí, entonces, pues muy interesante y pues muy oportuna la aclaración que hace la ingeniera química Lizeth Pérez con su investigación de decir exactamente qué sustancias químicas tienen las emisiones de los vapeadores y pues si es comparable. Ya sabemos de sobra, por evidencia que hay desde hace décadas, que el humo de cigarro tiene más de 7,000 sustancias tóxicas en las emisiones, ¿no? Que de esas 7,000 sustancias tóxicas, pues al menos más de 3,000 son potencialmente carcinógenas. Entonces, hay que hacer la comparación de a ver qué encontró la ingeniera química en las emisiones de los vapeadores. Sí, justo por ello que, como bien comentas, Alex, es súper importante que nosotros trabajamos en eso, en mantener adecuadamente informada a la audiencia para que puedan tomar ese tipo de decisiones conscientes, ¿no? Basados en evidencia científica. Y también, bueno, esta parte que decías, lo hace ver y ya lo conocemos, esta publicidad o mala publicidad que se le ha estado dando a estos productos electrónicos, pues alternativos, para la reducción de daños por tabaquismo, se hace ver de pronto como es igual de malo, como lo dices, y, o sea, según estos datos, ¿no? Encontrados ya con todo este proceso científico, evidentemente te demuestra que no lo es, evidentemente confirma lo que se ha estado, o por lo que nosotros hemos estado también promoviendo esta reducción, ¿no? Esta estrategia de salud pública que es la reducción de riesgos y daños, porque no lo es, o sea, ¿no? Podríamos decir, no contiene cianuro, no contiene, ¿no? Todo este tipo de, y además está eliminando, y lo hemos repetido en innumerables programas, la gente tiene que entender bien, o sea, es importante para este análisis que no es un producto de combustión, ¿no? Sino de vaporización, y de ahí que venga toda esta serie de diferencias, ¿no? Y qué lo hace justamente, o los hace mucho menos riesgosos en comparación con el cigarro combustible, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda va a ser, ojalá que podamos retomar la conversación, digo, sí. Nosotros podríamos decir lo que encontramos, pero es nada mejor como que venga de ella, ¿no? De quien además lo corrió los estudios por su cuenta, ¿no? O sea, no es, por su cuenta me refiero de no está viciado este proceso en absoluto. Con un interés, ¿no? Un conflicto de interés o algo así. Correcto, y además, pues, obviamente saber un poco más, no solo de estos resultados, sino de decir qué más viene, ¿no? O sea, porque creo que estás de acuerdo y lo hemos también comentado en algunos otros espacios, algo que pasa en México, y no solo en México, no es privativo de México, pero algo que sucede es no contar con estudios, información emanada de nuestro país. Entonces, nos estamos refiriendo mucho a esos países que llevan la batuta en estos temas que son totalmente, bueno, a nivel mundial, ¿no? Como el Reino Unido, Suecia, Nueva Zelanda, pero pues es
necesario generar esta evidencia científica desde nuestro país, precisamente para que los tomadores de decisiones para las políticas de establecer o definir políticas públicas, en este caso en materia de salud, pues cuenten con esos elementos, ¿no? Primero que se abran, y eso lo hemos comentado muchas veces, primero tienen que aperturarse a esta nueva información, dejar de lado el tan desgastado ya discurso, ¿no? De que data, como yo decía también al principio, que data de hace 2021, ¿no? 2000. Eso 2019, porque Bali fue en el 19. Exactamente, y ya en verdad está más que desgastado. Necesitan abrirse a escuchar otras voces y también a escuchar a estos exfumadores que han logrado abandonar más bien el hábito tabáquico a través de este tipo de herramientas, ¿no? Sí, y aparte, pues recordar que no hay producto inocuo, ¿no? O sea, cualquier producto tiene cierto riesgo, incluso pues si te tomas un vaso de agua y te ahogas, pues no vamos a prohibir tomar agua porque pues corres el riesgo de morirte, ¿verdad? Exacto. Es decir, pues todo producto tiene un riesgo y obviamente siempre nos vamos a ir por el producto de menor riesgo. Es como los refrescos. Pues sí, a lo mejor lo más sano, lo idóneo es tomar agua, pero pues si tienes un antojo de tomarte un refresco de cola, pues te vas por el producto de menor riesgo y te tomas el refresco de cola sin azúcar, ¿no? Entonces, pues ahí ya estás reduciendo los riesgos por ingesta calórica, de azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, también no hay que satanizar pues los productos, todos los productos tienen un riesgo y pues también de lo que ya hemos hablado también, de la gestión de placeres, ¿no? Somos adultos y pues tenemos la libertad de decidir qué consumir, pero pues informados, ¿no? Porque también si tú como fumador no tienes la información de que hay un producto que te puede suministrar nicotina con mucho menor riesgo, pues entonces realmente no estás teniendo la libertad de elegir, ¿no? Estás siendo influenciado por la desinformación y pues esto tiene consecuencias graves en la cantidad y en la calidad de vida. Totalmente de acuerdo, y sobre todo esto que también nosotros hacemos mucho hincapié en todos nuestros seguidores en redes sociales, en este tipo de programas, y lo hemos reiterado, ¿no? Un sinnúmero de veces. No te quedes con lo primero que escuches, ¿no? Con lo primero que encuentres, porque pues, entras a internet y te encuentras cualquier cantidad de cosas que son obsoletas, o sea, son artículos que ya son obsoletos, que no están, como dicen los expertos, cruzados, ¿no? Entre pares, que no generan realmente esta evidencia científica de la que una vez refutados los estudios y demás, se pueda corroborar que ese tipo de información o bases son reales y a partir de ahí esa toma de decisiones, ¿no? Insisto, no solamente para los usuarios o estos adultos, porque reiteramos que estos instrumentos, bueno, ¿no? Electrónicos están diseñados y pensados para gente adulta, fumadora, que desea reducir estos riesgos justamente por el suministro de nicotina, ¿no? Y como bien comentas, Alex, o sea, creo que dejar de satanizar todo y más bien ponerse a investigar, y no solamente se investigué en el primer artículo que me salió y luego le di otro y decía lo mismo y entonces me quedé con ese, porque te van a salir, o sea, te vas a quedar con esa idea, insisto que ha sido muy cómodo, lo voy a llamar así para el gobierno, principalmente porque lo sabemos, o sea, los primeros promotores de esta desinformación ha sido el gobierno, con las diferentes instancias con las cuales se vincula, bueno, este tipo de actividad, que vamos a llamarlo por temas de salud, pues evidentemente es la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, se llevó a cabo trabajo conjunto con la Secretaría de Educación, la Secretaría creo que del Trabajo, me parece que también había entrado al final, ¿no? Entonces, este tipo de juegos, voy a llamarlo así, que no favorecen en nada, ya sabemos las consecuencias, ¿no? De que se pretenda no regular, que sería lo ideal para evitar pues cualquier tipo de situación que justamente sí ponga en riesgo, ¿no? A la salud de los usuarios. Pero bueno, pues no vamos a hacer, yo insisto mucho en eso, no vamos a lograr nada si las personas y esos tomadores de decisiones no tienen la apertura, o bueno, no solamente la apertura, sino no sabemos qué otras cosas de intereses, porque hay mucho en juego,
también se ha comentado en otros programas ya, lo hablábamos en su momento, como recordarás, Alex, con el doctor Sussman, nos lo puso muy clarito, nos lo dejó. Algunos otros invitados, Antonio Toscano nos lo ha comentado, él es activista, todos los recordarán, y los diferentes profesionales que nos han estado acompañando a lo largo de estos programas de Vapeo Informado. Es sumamente importante, ¿no? Si ya escuchamos de 1, de 2, de 3 personas que además sí cuentan con este respaldo científico, con esta evidencia, pues justamente involucrarnos un poco más en el tema, porque también lo hemos dicho, Alex, hay muchos fumadores. Todos nosotros conocemos amigos, familiares, vecinos. Lo ha dicho Eddie, que también ha estado con nosotros varias veces en el programa, precisamente por este tipo de temáticas tan relevantes, ¿no? Dentro del tema, el aspecto psicológico, ¿no? Sin duda. Entonces, pues, no queda más que informarnos, ¿no? Buscar la data, pues, realmente verídica y evitar, pues, ya sabemos a la medida de lo posible, sitios, ¿no? De que pertenezcan a estas instancias de donde proviene la desinformación. Sí, así es. Y pues sí es difícil, a veces yo siento que pues bueno, ¿cómo se puede decir? En el deber ser, pues tendrías que confiar en tus autoridades sanitarias, ¿no? En el deber ser. Pero pues desafortunadamente cuando ves que pues reproducen toda esta desinformación con intereses, quién sabe de cuáles, pues no te queda más que informarte tú por tu lado, ¿no? Buscar información y pues ahí está, o sea, realmente las herramientas están, nosotros pues somos también, fungimos como facilitadores de esta información. Pues hay comercial, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, estamos como Vapeo Informado en Facebook, en Twitter, bueno, ahora X, en Instagram, en YouTube, en TikTok, ahí para que pues puedan consultar todas las fuentes de estudios científicos, de expertos en la salud, en la ciencia, en fin, ¿no? También, pues, exfumadores que nos regalan sus testimonios y que nos dicen cómo han dejado de fumar y que no les decimos que a fuerzas tengan que ser con vapeadores. Digo, hablamos de esta herramienta porque es la que científicamente está comprobado que es la más eficaz, pero, pues, como decimos, con lo que sea y con lo que puedas, con lo que te funcione, pero deja de fumar, ¿no? Hay gente que lo hace por fuerza de voluntad y tampoco tendrían que juzgar a los que no pueden con fuerza de voluntad, ¿no? Yo creo que el tabaquismo es una dependencia muy peculiar porque genera varios tipos, vaya la redundancia, de dependencias, ¿no? O sea, la psicológica, la gestual, la física a la nicotina, ¿no? Entonces, si alguien tiene una dependencia más gestual que otra cosa y lo puede dejar por voluntad propia, pues no tendría que imponer su visión a las personas que tienen otro tipo de dependencia, ¿no? Al contrario, yo creo que tenemos que ayudarnos entre todos y estos espacios ayudan a que las personas compartan sus testimonios y pues sirva como apoyo a las otras personas que quieren dejar de fumar y a lo mejor pues no han escuchado de otras herramientas alternativas y pues esto les puede ayudar. O que incluso han probado con otras alternativas que no estamos, nosotros y lo hemos aclarado muchas veces, no estamos promoviendo el uso de ninguna manera, simplemente acercar esta información y que sí, en efecto, se ha comprobado que es de las más efectivas en uniterapia, ¿no? Como le llaman los expertos. Y que además, como bien decías, Alex, no solamente han sido basados en ciencia, sino justo lo que promovemos también es esta situación multiperfil, porque no... Creo que ese es otro tema, ¿no? O sea, de pronto decimos, o la mayoría de las veces decimos, necesitamos evidencia científica, claro, para sustentarlo, pero también, ojo, volvemos a decirlo, escuchen a los familiares de los exfumadores, ¿no? O sea, cómo sí lo lograron, qué cambios han notado, porque ellos no necesitan ser científicos para decir, hey, me cambió la vida porque también estaba siendo afectada, no sé, ¿no? Ya nos lo han comentado algunos participantes, ¿no? No sé si recuerdas el caso de la hija justamente de Antonio Toscano, ¿no? En la que nos decía justamente, o sea, hasta yo, ¿no? O sea,
lo veo el beneficio en mi papá, y también a nosotros, porque pues fumaban, ¿no? Mi papá y mi mamá frente a nosotros. El daño que generamos a esas terceras personas, ¿no? Es esa conciencia también de que a ellos les nace de ya no quiero ni afectarme, pero tampoco afectar a los míos, ¿no? ¡Ay, por fin recuperamos a Liz! Muchísimas gracias, Liz. Muchas gracias. No. Y tienes el micrófono desactivado. Y retomando un poco de que, bueno, hiciste este experimento en laboratorio donde igualaste como este sistema de exhalación, ¿no? De los vapores. En este estudio, ¿qué encontraste? ¿Qué químicos hay en las emisiones de los vapeadores? Ok, no fue tanto como simular la exhalación, sino más bien descompuse el líquido en vapor para ver qué es lo que había en los líquidos para vapeo. Ok, ¿qué encontramos? Pues bueno, obviamente es una infinidad de compuestos los que me salen en los espectrofotómetros o en las cromatografías. Sin embargo, esto pertenece básicamente a lo que es el saborizante, porque los líquidos para vapeo solo están compuestos por cuatro elementos, que es la nicotina, el propilenglicol, la glicerina o el glicerol, que algunos así le dicen, y la mezcla de saborizantes. Esta es como una mezcla que siempre va a estar cambiando por el tipo de sabor que tiene cada líquido. Entonces, básicamente lo que descompone el cromatografía es toda esa lista de sustancias o compuestos o componentes que lleva el saborizante, porque pues bueno, lo demás ya sabemos qué es. Y puede tener o no nicotina. Esto depende de qué concentración tenga, porque algunos líquidos que analizamos pues tenían en 0 miligramos de nicotina, analizamos en 3 y en 6 miligramos de nicotina. ¿Qué diferencias encontramos? Pues básicamente que la fisicoquímica del cigarro combustible comparada con la de un líquido para vapeo es completamente diferente. El único compuesto que puede estar ahí presente o no es la nicotina, es lo que pueden compartir. Pero realmente lo que yo encontré y analicé muy a detalle es que son compuestos, son cosas diferentes, no pueden catalogarlos como iguales cuando físico-químicamente son sustancias completamente diferentes, ¿no? O sea, tanto el cigarro convencional como el líquido para vapeo tienen sustancias completamente diferentes. Como para dejarlo muy claro a una persona que dice es que vapear es igual o incluso más peligroso que fumar, tú con este estudio en mano, ¿qué le dirías así concretamente? Pues para empezar eso, ¿no? Que físico-químicamente son cosas diferentes, que no tienen punto de comparación en principio. En segundo, pues yo les diría a la conclusión que han llegado otros países, en específico Reino Unido, en donde nos comenta que es 95% menos dañino que el cigarro convencional, asimismo que se usa como un tipo de reducción de riesgos para las personas que quieren dejar de fumar y que obviamente los venden, bueno, no los venden, los proporcionan en los mismos hospitales en UK, ¿no? Como método de reducción de daños precisamente a alguien que quiere dejar el tabaquismo. De acuerdo, Liz, después de este estudio, ¿no? De este primer estudio, ¿has pensado realizar alguno complementario? ¿Faltó, digamos, como para poder aterrizar un poco la temática con el público? ¿Sientes que faltó algo por complementar para continuar demostrando que o estos vaporizadores son menos dañinos, ¿no? Soportando también la evidencia que se ha realizado en otros países, como bien lo comentábamos, pero ¿tú consideras que hace falta uno segundo? ¿Qué pretenden o qué se espera en su caso a encontrar en estos? ¿Y de qué forma contribuirían para los tomadores de decisiones, ¿no? Los resultados. Claro, desgraciadamente se nos atravesó la pandemia, pero justamente cuando estábamos viendo qué más podíamos hacer, a mí me encantaría hacer uno de metales pesados, precisamente para desmentir esto o
más bien tener la evidencia científica soportada para saber si realmente el vapor tiene este tipo de metales pesados, ¿no? O sea, porque se habla de que, bueno, es que tiene zinc, es que tiene plomo, es que tiene manganeso, magnesio, hierro. Sí, pero ¿en base a qué? ¿No? O sea, ¿en base a qué lo dicen? O sea, sí es un aparato metálico el que hace, emula la combustión, porque no es una combustión como tal. Sin embargo, pues nunca tienen contacto directo, ¿no? Entonces hay que ver también el tipo de equipo, o sea, son muchas variantes que podríamos llevar a la mesa de investigación y que vale la pena, ¿no? Completamente para los tomadores de decisiones. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me gustaría mucho como que ampliar el espectro de lo que ya hice, porque cuando yo hice este estudio, en estos líquidos, pues obviamente tenían 0 miligramos, 3 miligramos y 6 miligramos de nicotina respectivamente. Sin embargo, aún como que no salían las sales de nicotina. Entonces, eso me gustaría también estudiarlo. O sea, qué concentración de... Esa es otra, ¿no? O sea, el estudio que yo hice fue completamente cualitativo, no fue cuantitativo. A mí me gustaría hacer un cuantitativo para que digan lo que dicen la parte médica, ¿no? O sea, en qué proporción es más dañino o menos dañino, ¿no? ¿En qué soportan esas aseveraciones? Entonces, sí, hay muchísimo, muchísimo por investigar. A mí me encantaría seguir investigando, obviamente, en un laboratorio que lo permita, para poder tener una plataforma más sólida para los tomadores de decisiones y para que, pues, en un futuro, ojalá que esto se regule, que es el fin de todo esto. Dentro de tu área de estudio, se basan como tal en la reducción de riesgos y daños. ¿Toman en cuenta este principio? No como tal, porque no hice mi investigación a nivel médico. Yo no soy médico, entonces yo no puedo hacer un estudio de este tipo cuando pues mi expertise no va por ahí. Sería una falta de ética de mi parte. Lo que sí siempre va y lo que sí quiero hacer y sí fue como la pauta fue el saber qué tipo de compuestos químicos hay, porque eso está dentro de mi expertise. Y obviamente compararlo precisamente para llegar a la conclusión de reducción de riesgos, pero esto ya sería como una plataforma multidisciplinaria de varios profesionistas. Y en este caso, pues sí incluiríamos a los médicos, ¿no? Como, a ver, Alex, si te parece si les parece, antes de continuar con las preguntas, también pues para poder responder, nos hicieron una pregunta o sea, cuando estabas hablando y antes de que tuvieras el problema de la luz, y okay. No sé si te la podemos leer, Alex, se la vamos a leer, a ver si nos la puedes responder, Liz. Sí, por acá nos preguntan que hay de cierto que los vapeadores cristalizan los pulmones. Ay. Ya sé que te la hice justamente por lo que estás comentando ahora. No soy médico, está bien, no pero... No soy médico, ajá, pero no es cierto. O sea, de entrada yo diría que no, que eso es completamente falso, ¿no? No soy médico, pero es la primera vez que escucho eso dentro de tantos años de que cristalizan los pulmones, pues si no tiene azúcar, o sea, no. Ok, y justamente te la quise hacer sobre pretexto de lo que estás comentando ahorita, ¿no? De los estudios que falta por hacer, pero si desde los primeros tú hiciste algún hallazgo, ¿no? Que pudiera poner en riesgo la salud de los usuarios. O sea, otra vez, sabemos que esto depende de un equipo multidisciplinario, pero desde tu perspectiva y desde los análisis que tú o los estudios que tú realizaste, ¿consideras que realmente esta se pueda llegar a presentar? No, totalmente falso. De acuerdo. Bien, pues, digo, me quise hacer esta pequeña escala, vamos a llamarlo así, porque venía a colación mucho con lo que estabas comentando, insisto. Pero bueno, me gustaría retomar un poco también del principio, cuando tú comentabas que eres mamá de 2 adolescentes, bueno, una adulta menor, ¿no? Y una adolescente.
Y como mamá, ¿qué opinas de toda esta información en el espacio? En tu ausencia comentábamos, Alex y yo, algo que por supuesto tú conoces cuando te involucras en este tema, ¿no? De vapeo y demás. Como mamá, ¿tú qué opinas de toda esta desinformación que se genera respecto a estas herramientas de reducción de riesgos y daños por parte, pues, iniciando por parte del gobierno federal? Pues como padres tenemos una labor muy importante para poder informar a nuestros hijos, ¿no? O sea, yo creo que todo se basa principalmente en la comunicación y en los valores que tengas desde tu casa en la familia. Después, lo que está haciendo el gobierno federal no es más que confundir a las personas. Más que una mala información, dan información muy... hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, muy incongruente. Y bueno, es más malo que el cigarro convencional, ¿no? Entonces a mí se me hace una falta de responsabilidad social e integral que el gobierno no esté dando información, porque al final esto es una situación social que el gobierno no debería de estar emitiendo de la manera que lo está haciendo, ¿no? Uh-huh. En algún momento comenté lo del estudio de COFEPRIS, que a mí se me hizo muy falto de ética, porque en vez de informar la verdad, informaron lo que quisieron. Siento que solo lo que hicieron fue que desinformaron al país, a los padres de familia, metieron miedo, cuando al final no es una situación que te deba de dar miedo, o sea, tienes que informarte. Yo, afortunadamente, en mi expertise como ingeniero químico, cuando yo a mi hija o sea, yo ya había hecho el primer estudio a mi cliente, cuando después le veo a mi hija un dispositivo tipo USB y digo, bueno, ahora sí voy a investigar más, o sea, ¿qué es esto? Me entró curiosidad y fue que ahí me metí. Y por eso hicimos un estudio, un análisis tan detallado, tan extenso, aparte de que pues ya se complementaron otros intereses, ¿no? De los mismos empresarios. Pero como madre, o sea, yo creo que debemos y tenemos la responsabilidad de informar a nuestros hijos. No de lo que tú quieras, o sea, sino de lo que es, sea bueno o no sea tan bueno, ¿no? Entonces tenemos esa responsabilidad social de informar al público, y lo que está haciendo el gobierno, pues yo creo que es totalmente irresponsable y falta de ética. Sí, y un poco siguiéndonos con esa línea, como madre y con la información que tienes como científica, pues, ¿qué información pues te ayudaría? Bueno, ¿le dirías a las autoridades como madre de familia y como científica? Y por otro lado, ¿qué le sugieres a los padres de familia para que protejan a sus hijos de estos productos que, por falta de una justa regulación y debido al control que han tomado los grupos delictivos, de estos proliferan en las calles bajo este mercado ilegal, cada vez pues, más fuera de control, permitiendo que tengan pues, acceso fácil a estos dispositivos sin saber lo que realmente contienen y lo que están consumiendo sus hijos? Discúlpame, Alex, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, que desde tu perspectiva, tanto de madre de familia como de científica, pues, ¿qué mensaje le darías, una, a las autoridades y otra, pues, a los padres de familia que, pues, debido a esta falta de regulación, pues, sus hijos tienen un fácil acceso a estos dispositivos en el mercado ilegal, que es controlado, pues, sabemos por el crimen, y que, pues, no sabemos qué contienen esos dispositivos que se mueven en el mercado negro? Pues yo les diría que mejor se acerquen a las personas que saben qué podrían como recomendarles. Yo, por ejemplo, le digo a mi hija, solo vapea lo que ya analicé, o sea, y coméntalo con todos tus compañeros o con tus amigos más cercanos,
porque pues de esa manera yo sé que no es inocuo, yo sé que no, pero es mejor que hagan esta parte del vapeo a que estén fumando, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, Lisette, por tu tiempo, por la disposición que tuviste de hablar con nosotros, por esta información tan oportuna. Y pues esperemos verte muy pronto nuevamente en este espacio para seguir charlando, porque pues sin duda este tema da para muchos programas más. Pero bueno, yo creo que por hoy nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias también, gracias a ti, Alex, a Liz. Sabemos que las lluvias están haciendo de las suyas, entonces Sí, antes de que nos pase algo de desconexión de nuevo, de verdad que te agradecemos mucho la participación y como bien dice Alex, esperamos contar contigo en algún otro programa. gracias a ustedes, y si surge alguna pregunta de esta charla, con mucho gusto háganmela llegar y de verdad la contesto, igual se las hago llegar para que la puedan publicar en todos los medios. Perfecto, pues ahí tienen. Muchas gracias por la invitación. Hagan sus preguntas. Nos vemos el próximo lunes en este programa de Vapeo Informado, un espacio libre. Y sin fronteras. Hasta la próxima.